Hola queridos seguidores de Mi Médico, estamos con Carlos Esquisato Bullón, es médico ginecólogo obstetra y es egresado de la Universidad Federico Villarreal, mi alma mater también, y también está como médico asistente, ginecólogo asistente en el hospital de la FAP. Asimismo es del staff de la clínica Besalio y la clínica de fertilidad y reproducción humana de la clínica Miraflores. Entonces con él vamos a estar en este capítulo sobre el control prenatal y los primeros pasos. Muchas gracias. Esta pequeña conversación sobre el control prenatal y los cuidados iniciales. Perfecto, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, estamos acá para ayudar a este público tan especial que te sigue. Excelente. ¿Cuál es la importancia que tú puedes decirle a las mamás de este control prenatal temprano? El control prenatal temprano es importantísimo en toda mujer que se inicia en esta loable misión que dura 40 semanas, que es el embarazo, ¿no? Y depende mucho los cuidados que puede tener en el primer trimestre, ¿no? Es muy importante que una vez que ella determine o detecte o se le diagnostica el embarazo por medios químicos en sangre, o de repente una chica que sea muy regular y presuma que está embarazada porque tiene un retraso, es importante que acuda a donde un ginecólogo o un centro de salud para que pueda ser vista entre las primeras 6 semanas hasta las 9 semanas para determinar una viabilidad embrionaria. Es muy importante determinar que sea una gestación normal y que el embrión esté intraútero. Es muy importante eso. ¿Eso significa que le van a hacer algunas pruebas, algún estudio? Sí, por supuesto. En el primer control prenatal, mientras más temprano sea, se determina primero con un examen de su unidad beta cuantitativo para determinar cuántas semanas puede tener o si está acorde con el tiempo de retraso menstrual, si es que ya no tuviera un diagnóstico ya ecográfico. Si tiene más de 6 semanas, se puede hacer una ecografía travaginal para ver lo que mencioné antes, que haya una viabilidad embrionaria, que el embrión esté dentro del útero y así está tranquilos, ¿no? Y despejar o descartar que no sea una gestación anembrionada, o sea, lo que se dice un saco vacío, o que sea un embarazo ectópico, ¿no? Porque si uno no, como médico ginecólogo, no sospecha en una paciente que puede haber un ectópico, se pueden pasar muchos diagnósticos. Entonces, es importante que toda mujer de más de 6 semanas, ¿no es cierto?, en el primer control se le pida una ecografía travaginal obstétrica para determinar que ya tiene un embrioncito dentro de la cavidad endometrial, ¿no? Con ese estudio, ¿se puede ver al embrión algo de señales de vida? Sí, por supuesto que sí. Dependiendo del equipo, del examinador, ¿no?, que haga la ecografía, si una paciente en verdad tiene 6 semanas o 5 semanas y un poquito más de embarazo, ya se podría ver ya por lo menos una vesícula vitelina que precede al embrión, y también podría, con suerte, en esta semana, que justo es la línea divisoria en que ya podemos ver ya el embrión con latidos cardíacos, podemos determinar que tiene una gestación viable, ¿no? Si esta chica, por ejemplo, que puede acudir a la semana 4, ¿no?, o antes de semana 5, ya con un examen de su unidad beta, de repente con un valor que pueda coincidir con las semanas que tiene de amenorrea, entonces se vería un saco gestacional nada más, ¿no? Un saquito y de repente una vesícula vitelina. Entonces nosotros podemos controlarla en un par de semanas más para con seguridad ya ver el embrión con latidos cardíacos. Es impresionante eso de la viabilidad ver los latidos. A mí me ha pasado eso porque también en los controles que iba con mi esposa, y yo no podía creer que en tan pocas semanas, 6, 7, 8 semanas, ya estás viendo los latidos del bebé. Sí, con suerte, como dije antes, con un buen examinador y con un buen equipo,
con 5 semanas ya se podría ver ya un esbozo embrionario y algunos latidos cardíacos, ¿no? Excelente. Entonces, es magnífico acudir tempranamente porque, o sea, hay veces que la paciente, por ejemplo, no sabemos, puede tener abortos anteriores, ¿no es cierto? Y está muy ansiosa o tiene patologías crónicas como hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, hipotiroidismo, que puedan condicionar de repente que puede tener un problema que no se ha detectado a tiempo. Entonces, cuando una paciente con la pareja acude a la primera consulta y le hacen su primera ecografía, va a sentir lo que tú has sentido con tu esposa de repente cuando te sentaste al costado del ecografista y sentiste o escuchaste los latidos del embrioncito, ¿no? Del futuro bebé. Entonces es algo emocionante que en la medida que se pueda hacer es magnífico, ¿no? Y Carlos, una pregunta en cuanto a estas pruebas, ¿son tan precisas para decirnos, porque miden hormonas, ¿cierto? Miden cierto nivel de hormonas, en cantidades, unidades de beta, que son miles y millones, etc. ¿Se puede saber exactamente el nivel, se correlaciona el nivel con las semanas de embarazo? ¿Es tan preciso eso? Sí, al menos en las primeras semanas de gestación, la fracción beta de la unidad beta, que es una hormona, que es una hormona que se eleva en la gestación, nos da una herramienta muy útil para diagnosticar una gestación que está yendo bien o quizás una gestación que no avanza, ¿no? Entonces, esta unidad beta tiene unos valores compatibles con las semanas de retraso que tenga la mujer. Entonces, si una mujer tiene, por ejemplo, 4 semanas y sabemos que en 4 semanas de una ecografía no vamos a ver un embrión, es muy útil hacer un monitoreo, un seriado, un dosaje seriado de la unidad beta para ver si este embarazo va a seguir. Se supone que en teoría, este valor se tiene que duplicar en 3 días, ¿no? O un 60% en un 48%, en un 60% en 48 horas. Entonces, si uno tiene sospecha de una gestación que no va bien y no se puede terminar todavía la edad gestacional porque la paciente duda de su última regla o por ecografía no se ve todavía el ansiado embrión, se pide esta unidad beta en forma serial y esperamos que en unas 48 horas, ¿no es cierto?, suba un 60% o se duplique en un tercer día. Entonces, es un seguimiento. Es un seguimiento. Entonces, si tenemos una unidad beta, por ejemplo, en 1500, ¿no?, en un retraso en una paciente de 4 semanas, esta unidad beta debería estar en 3000 a más en el tercer día, ¿no? Y eso da una tranquilidad para esperar una ecografía cuando corresponda y ya ver un embrioncito de repente que sea viable, ¿no? Miren, queridos seguidores o queridas seguidoras, queridas mamitas, futuras mamitas, qué importante el conocimiento que nos brinda el doctor Carlos para estar seguros de que estamos encaminados en el embarazo, ¿no? Y esto, la interpretación es muy importante y es fundamental que lo haga un profesional, ¿no? Por eso estamos acá con Carlos, nos está explicando. Y bueno, ahora subieron las hormonas y vienen los síntomas. Así es. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Les puedes comentar a nuestro público? Esta hormona, ¿no es cierto?, es responsable que en las mujeres que están iniciando la gestación, y sobre todo las que ya han tenido hijos, ya lo saben, porque es un nuevo boleto que están consiguiendo en un nuevo viaje, van a sentir que estas náuseas y estos vómitos muy descritos en el embarazo van a subir a partir de la semana 8 más o menos del embarazo, ¿no? Y van a durar hasta la semana 14. Generalmente no dura más de la semana 14, pero se puede extender a la semana 16 y se conoce como la hiperemesis gravídica, ¿ya?, que es una situación en la gestación donde se incrementan las náuseas y los vómitos, ¿no?, que puede llevar también a una hospitalización para hidratación, porque obviamente la mujer sí se hidrata tanto, pierde tanto peso, ¿no?, que es una situación que el médico ginecólogo tiene que hospitalizar al paciente a veces si es que no puede manejarlo ambulatoriamente
con hidratación, ¿no? De hecho, que en una de tus guardias seguramente la mamá, que por algún motivo no se ha hecho su prueba de embarazo, su ecografía, de pronto viene solamente con esos síntomas, deshidratada y con vómitos, tal vez se confundan hasta con otras enfermedades. ¿Qué experiencia tienes de eso? Bueno, generalmente las pacientes que ya han acudido a control prenatal, y es muy importante lo que hemos conversado al inicio de la entrevista, el primer control prenatal se le informa a la paciente todos los signos de alarma. Entonces no solamente es el sangrado, el dolor pélvico, la fiebre, sino también las náuseas y los vómitos. Entonces, la mujer que ya acudió a un control prenatal y presenta náuseas y vómitos, que a veces, como se escribe, son incoercibles porque no se pueden manejar y no se puede controlar y no se puede tomar nada sólido, esta paciente acude por emergencia, ¿cierto? Pero a veces el diagnóstico diferencial a tener en cuenta son otras patologías que el ginecólogo tiene que saberlas, ¿no es cierto? Porque hay infecciones urinarias que simulan también un cuadro de hiperemesis, porque da náusea, da vómitos. Hay pacientes que tienen gastritis crónicas, ¿no? Hay un síndrome de Mayo-Weiss, que son varices esofágicas que también simulan una hiperemesis gravídica. Entonces, cuando una paciente llega a emergencia, lo primero que hay que hacer es hidratarla, pedir electrolitos, ¿no? Ver cómo está el sodio, cómo está el cloro, por ejemplo, pesarla, porque a veces bajan súbitamente más del 5% de su peso corporal rápidamente, ¿no? Hay que pedir un examen de orina, porque si no hay cuerpos cetónicos. Y entonces, y hacer un diagnóstico, básicamente, para descartar que no sea otra cosa, ¿no? Que no sea una hiperemesis gravídica, en el cual hay que hidratar al paciente, ¿no? Y también a veces hay un manejo conjunto con nutrición, con el psicólogo, a veces con el psiquiatra también, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, hay pacientes que no esperaban la gestación y son gestaciones no deseadas, ¿no? Y entonces a veces hay una simulación de síntomas para que el familiar cercano, ¿no? los vea y los atienda, ¿no? Entonces, una ganancia secundaria. Así es. Estas cosas hay que tenerse en cuenta con una paciente con náuseas y vómitos acude a emergencia. Y la forma de descartar un embarazo ficticio, que es lo que son los estudios que se hacen. Por supuesto, claro que sí. Primero, en medicina, a la par es el examen clínico, ¿no? Y los exámenes de ayuda que tenemos, obviamente, son los exámenes de imágenes. Ahora, esta parte emocional, que ya estamos justamente pasando ese terreno, ¿cómo lo enfocas con las mamás que están embarazadas en sus controles? ¿Cómo los llevas? Bueno, es importante a estas pacientes ayudarlas en todas las dudas que pueden tener. Por ejemplo, la mujer primigesta, la chica que dependiendo de la edad que pueda tener, ¿no? O sea, 20, 25, 35, 40, 42, el primer embarazo es muy importante y hay muchas dudas, ¿no? Entonces es una mujer que viene con muchas preocupaciones en su primer control prenatal o durante los controles. Tiene que haber mucha sensibilidad de acercamiento para poder escucharlas y recomendarles qué es lo mejor, ¿no? Primero decirles que el cuerpo cambia, su cuerpo ya lo comparte con un nuevo ser, ¿no? Lo que ustedes y nosotros hablamos sobre el binomio madre-niño, ¿no? Entonces hay cambios fisiológicos que la mujer tiene que saber que van a aparecer. Va a tener más hambre, ¿no? Va a haber más consumo de globos rojos, va a haber una anemia fisiológica, ¿no? Y entonces esta mujer tiene que saber que se puede tener líquido, va a engordar, ¿no? Va a tener muchas náuseas y vómitos en el primer trimestre, como acabamos de conversar ahorita, va a bajar de peso de repente al principio, ¿no? Y todas estas medidas de signos de alarma o sugerencias, tenemos que nosotros transmitírselas al paciente para que ellos sepan qué hacer ante una eventualidad, ¿no? Y llevar un mejor embarazo, sobre todo en el primer embarazo, ¿no? Las mujeres, como te digo, dependiendo de la edad que se embaracen, siempre van a tener más dudas que las que ya han pasado por una gestación.
Claro, y a veces hay también consejos de la mamá, de la abuela, de la vecina, Sí, que no son tan del todo acertados, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, yo a mis pacientes particularmente siempre les digo, ¿no? Que confíen en su médico, ginecólogo, ¿no? Siempre deben confiar, o sea, tener una química con su doctor, porque obviamente este doctor los va a llevar de la manito hasta tener el bebé en brazos, ¿no? Si es en un hospital donde lamentablemente a veces uno se encariña con un doctor, pero a veces pasa por otros doctores, entonces la obligación de cada doctor es transmitir lo mismo, o sea que no hay ningún problema de falta de comunicación. Y siempre nosotros, o sea, le decimos a nuestros pacientes que la comunicación es esencial, ¿no? Cualquier pregunta que puedan tener, siempre recurrir, ¿no?, al médico, ya sea por el medio que se estén comunicando o de repente acudir al establecimiento donde van a ir, porque a veces los papás, la abuelita, el hermano, de buena voluntad, pueden dar consejos que a veces que no son tan útiles, ¿no? Antes no era, los controles no eran como ahora, ¿no? Entonces se daba luz en la casa, habían parteras, ¿no? Entonces no había un seguimiento como es ahora, en los últimos años, que obviamente cada establecimiento de salud o una clínica puede brindar a un paciente, ¿no es cierto?, para que se sienta más segura durante el embarazo. Entonces, yo creo que debe haber una estrecha comunicación de la paciente con su médico, ¿no? Porque hay muchas cosas, pues, que pueden escuchar, ¿no?, o pueden leer, o pueden leer y no es lo mejor, pues, ¿no? Bueno, ahora que hay las redes también hay, sí, pues, sale mucha información se pueden confundir, ¿no? Es más, a veces el médico, yo tengo experiencia con pacientes, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo les indico un medicamento, ¿no? Y el paciente, o sea, obviamente con todo su derecho lee las letras chiquitas, ¿no es cierto? Dice, doctor, pero acá dice que esto está contraindicado, ¿no? Entonces empiezan las dudas, ¿no?, naturales, y obviamente el médico tiene que dar la seguridad que él es el que está prescribiendo y es por su bien y que no hay ningún problema, porque esas letras chiquitas a veces, o sea, no van a afectar en el desarrollo del bebé, ¿no? El médico sabe lo que hace y si le indica un medicamento, un fármaco, el paciente tiene que tener la confianza de seguirlo, ¿no? Porque esa indicación es con una razón, un balance, una ciencia, y en todo caso, por ejemplo, hasta el agua misma puede hacer daño si uno lo usa mal. Así es, ¿no? Entonces, todas esas cosas deben estar siempre conectadas con el médico, o también tenemos nosotros, nuestro brazo derecho son las obstetrices en los establecimientos de salud. Entonces la obstetriz está capacitada también para atender a una gestante de bajo riesgo y pueden dar las indicaciones, ¿no?, que se pueda requerir antes de ir a un ginecobstetra que puede continuar con control prenatal, ¿no? Claro, en ese sentido, yo como pediatra, nosotros tenemos pues nuestro calendario, digamos, ¿no? Número Claro. de visitas, número... Claro. Y también en la parte prenatal, también preguntamos, ¿ah? ¿Control prenatal, sí o no? ¿Cuántos controles? ¿Cómo es esa secuencia? Muy buena pregunta. Lo ideal es que tengamos durante todas estas 40 semanas de embarazo, tengamos por lo menos más de 10 a 12 controles prenatales, ¿no? Si se inicia precozmente es mucho mejor. ¿Por qué? Porque los controles prenatales, si se inician entre semanas 6 y 9, se puede determinar cualquier patología de inicio que se puede detectar. Por ejemplo, con los exámenes de laboratorio podemos descartar si la señora es RH negativo, tiene una infección urinaria, si no es diabética, ¿no? O sea, si no es hipertensa cuando se le tome la presión arterial. Entonces podemos determinar el manejo de patologías precozmente, ¿no? Entonces, los controles prenatales, una vez que la paciente viene por primera vez, el siguiente control debería ser al mes y hasta la semana 28, ¿no?, debe ser cada 30 días. Entre semana 28 y semana 36, particularmente, yo cito a mis pacientes cada 15 días.
En los hospitales, a veces, por temas de manejo de agenda, es cada 15 días a partir de la semana 32. Pero yo creo que a partir de la semana 28 debería ser cada 15 días. ¿Por qué esa...? Porque ya a partir de la semana 20 vienen otras patologías a descartar. Por ejemplo, la diabetes gestacional, la temida preeclampsia, ¿no? Muchas enfermedades que pueden hacer la vida cuadritos al ginecólogo y a la misma paciente, ¿no? Por ejemplo, la colecistasis en el embarazo, ¿no? Que es muy mortífera, por ejemplo, da mucha mortalidad fetal, la preeclampsia también. Entonces necesitamos nosotros tener un seguimiento a la paciente cada 15 días para estar tranquilos, ¿no? Y en estas semanas podemos nosotros determinar, con la ayuda de las ecografías que hemos tenido, que me he salido del tema, la ecografía genética del primer trimestre, que es entre la semana 11 y 14, nos va a ayudar, ¿no?, a descartar ciertas patologías como la trisomía 18, la trisomía 21, que antes era como un screening solamente para pacientes mayores de 35 años y ahora se hacen a todas las pacientes. Entonces, nosotros ya con estos diagnósticos, según el resultado de esta ecografía, podemos estar más tranquilos cuando vemos a nuestros pacientes antes de la semana 28. Después de la semana 28, por ejemplo, ya tenemos otras herramientas. Por ejemplo, tenemos la ecografía, que obviamente previamente ya la hemos tenido, que es entre las 20 y las 24 semanas, que es la ecografía morfológica, ¿no?, del segundo trimestre, donde vemos patologías más groseras o algo un poco más específico, como el labio leporino, ver las 4 cavidades del corazón, ¿no?, ver si hay pared abdominal, no hay pared abdominal, y algunas patologías que obviamente si nosotros ya la podemos manejar no cada 30 días, después de la semana 28, sino cada 15 días, va a ser mucho mejor, ¿no?